Lo que me parece increíble es la pérdida de presupuesto para una secretaría como Semarnat, que ya tenía, y recuerdo además la expresión de Gabriel Cuadri, un recorte paralizante. ¿Se acuerda cuando tuvimos los incendios en esa primavera pues terrible, que salieron pues a flote todas las cancelaciones de programas, todas las cancelaciones también de plazas de distintos funcionarios que imposibilitaban a la Secretaría de una respuesta cabal a lo que se convirtió en una emergencia nacional? Pues en esta ocasión Gabriel Cuadri, después del recorte paralizante, parece que le aplican a la Secretaría la misma dosis, pero redoblada. Gabriel, buenas noches. Así es, doctor, es un gusto estar contigo, auditorio. Sí, es muy preocupante, doctor, que parece que se ensaña este gobierno con el tema ambiental y particularmente con la Semarnat. Hay que ver que en el nuevo presupuesto prácticamente se elimina el programa de empleo temporal, que es el programa con el cual se capacita, se equipa y digamos a las brigadas contra incendios forestales. Y esto que ya probaron su importancia en esta primavera, Gabriel. Absolutamente, y el gravísimo problema, doctor, es que hay una sequía en buena parte del territorio nacional y dados los subsidios del gobierno en términos agropecuarios, los precios de garantía, los subsidios ganaderos, el programa de Sembrando Vida, están fomentando y van a fomentar aún más desmontes para ampliar la frontera agropecuaria. Entonces nos vamos a enfrentar a una crisis, yo diría, muy preocupante de incendios forestales a partir probablemente de enero, febrero del próximo año. Y esto en el escenario en que la Semarnat pues ha sido incapacitada para poder combatir estos incendios forestales es algo que sí es muy inquietante. También en el caso de Semarnat resulta muy inquietante que le siguen recortando presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Todos los programas de protección de especies en riesgo han sido fusionados o bien han sido eliminados, doctor. Entonces, realmente el tema es algo que definitivamente a este gobierno no le interesa y está dispuesto a llegar incluso hacia pues el derrumbe total institucional de la CONAMP y de la Semarnat, con tal de transferir más recursos a los programas de subsidios clientelares, que son, digamos, la divisa y la motivación fundamental de este gobierno. Lo que estamos viendo es la reducción en los presupuestos ambientales, una reducción realmente drástica, como yo decía, incapacitante, reducción en los presupuestos también de inversión en infraestructura. La SCT ha sido golpeada también terriblemente, con lo cual el país va a dejar de invertir en infraestructura, la Conagua también va a dejar de invertir en infraestructura hidráulica en el país, el tema de salud que recibe un incremento prácticamente simbólico, marginal, y estamos viendo que todo esto, más otros recortes que se están dando, son para transferir recursos a energía por el tema de la refinería, por el tema de los apoyos a petróleos mexicanos, para estos proyectos, digamos, fantasiosos, ocurrentes, como el Tren Maya y la propia refinería y el aeropuerto de Santa Lucía, y desde luego para los subsidios clientelares. Entonces, este presupuesto me parece que revela claramente cuáles son las verdaderas prioridades del régimen y cuál es su doctrina, digamos, hacia dónde quiere llevar al país. Y eso me parece que visto ya con números, con pesos y centavos, sí, pues es terriblemente inquietante, doctor. Oye, pero tenemos compromisos internacionales de reducción de emisiones, tenemos pues una tutela de un montón de áreas que son patrimonio de la humanidad. Y yo te pregunto, claramente al presidente estos temas no le resultan relevantes. En su discurso del 1 de septiembre, pues simple y llanamente, creo que un párrafo habló de los temas ambientales, pero en el legislativo a Morena le preocupa esto. ¿Hay alguien que pastorea estos temas y les diga, oiga, esto no es de derechas ni de izquierda, es el capital natural de este país, es la protección de la biodiversidad, es reducir emisiones, Gabriel? Así es, doctor, y creo que efectivamente, como dices tú, no hay nadie que le dé seguimiento a estos temas en el Congreso, ni tampoco que trate de persuadir al presidente de estos despropósitos, porque el actual secretario de Semarnat realmente no sabemos cómo opera, dónde está, qué hace, cuáles son sus tareas. Yo lo leo, pero no te puedo decir nada más de él, ¿eh? Absolutamente. Entonces, he leído artículos que me parecen francamente sorprendentes. Escandalosos, digo, por decirlo con todas sus letras, doctor. Sí. Pero no sabemos, es digamos, de un furor
delirante, anticapitalista, antimercado, antimodernidad. Odia tanto el dinero que ya se lo quitaron, ¿no? Exactamente, entonces no hay quien defienda a la Semarnat en el Congreso. Para este gobierno no es relevante, creo que para la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados tampoco es relevante, y tienes toda la razón. México tiene compromisos, por ejemplo, desde luego con el Acuerdo de París, que no va a poder cumplir por su obsesión con los combustibles fósiles, con la propia refinería, con los precios de las gasolinas, con la vuelta al carbón en la generación de electricidad, con la prácticamente aborto de la reforma energética y de la transición energética. Y entonces México va a tener que repudiar ese acuerdo en los hechos, lo cual va a ser, digamos, una enorme mácula para el prestigio de nuestro país en el exterior. Y por otra parte tenemos todos los compromisos con la Convención de Naciones Unidas en materia de biodiversidad, las metas de Aichi, de conservar al menos el 17% del territorio terrestre, el 10% del territorio marino, y con estos recortes presupuestales o esta incapacitación o inhabilitación que se está dando sobre Semarnat, México tampoco va a cumplir con estas metas de Aichi en materia de biodiversidad. Entonces realmente, pues creo que estamos en el peor de los mundos, doctor. Y pues no se ven por ningún lado los ambientalistas o los ecologistas, que antes eran muy vocales, con el gobierno, sí, totalmente alineados con el gobierno, esperando contratos, oposiciones, o no queriendo incordiar a las nuevas autoridades. Que no les llamen Oye, puede haber opositores moralmente derrotados, pero si ambientalmente estamos derrotados, Gabriel, estamos muertos todos. Absolutamente, y creo que es una pésima señal, doctor, y además una pésima señal también de sumisión, porque salvo algunas, digamos, contadas excepciones y muy honrosas, como el CEMDA, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el resto de los ambientalistas están totalmente sumisos, están, digamos, en silencio total, en una abyección también incomprensible ante los despropósitos ambientales de este gobierno. En fin, creo que es muy preocupante, doctor, esta falta de una contrapartida social, de sociedad civil, que pueda empujar y orientar las decisiones del gobierno como pasaba en décadas anteriores, en donde las decisiones de los gobiernos en materia ambiental en mucho estaban siendo inducidas por, digamos, las vanguardias ambientalistas, ecologistas de México. Ahora simplemente no las tenemos. Fíjate, ingenuo de mí, yo creía que habíamos desarrollado ya una política de Estado en esa materia, y me creía todo esto, que los compromisos internacionales nos anclaban y que México era un país que se había convencido de las cosas, porque bueno, pues recibimos aquí la COP16, o sea, hemos hecho muchas cosas, tenemos un capital natural, una biodiversidad enorme. Me había comprado la idea que había política de Estado, pero hoy claramente vemos que esa política de Estado se puede desatender o desarmar en cuestión de meses, Gabriel. Así es, doctor, y el caso más patente es el de la propia transición energética, que era, digamos, uno de las construcciones institucionales pues más importantes y relevantes que yo creo que se habían dado en tan poco tiempo. Teníamos un Atlas, ¿no? escala y un programa global, estratégico, ¿sí? La ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, la ley de cambio climático, las metas de generación de energía limpia para el 2024, las subastas de energía limpia, el mercado de certificados de energía limpia, todo eso estaba llevando al país en una senda muy interesante de transición energética, y todo esto ha sido abortado. Y esto realmente es curioso que casi nadie pone el grito en el cielo, doctor. Es muy preocupante, muy triste, muy decepcionante. Quiere decir que la sociedad civil en México en realidad es una sociedad civil, digamos, muy tenue, efímera, muy somera, y que más bien en el tema ambiental, por lo menos, pues baila al son que le toca el gobierno, doctor. Ya. Este gobierno en particular. Pues tomo nota con preocupación, porque como te digo, yo en algún momento me creí esta idea de que teníamos una política de Estado en la materia, pero veo que, bueno, pues los presupuestos claramente definen. Dime en qué te preocupa y te diré, dime en qué gastas y te diré qué te preocupa, ¿no? Así es que ahí están las prioridades. Segundo recorte. Mi querido Gabriel, te mando un abrazo. Al contrario, doctor, un fuerte abrazo para ti y mil gracias por la oportunidad. Gracias. Pues ahí está el parecer de Gabriel Cuadri. Este tema creo que es importante. Finalmente, el medio ambiente nos interesa a todos.